Bien, vamos a iniciar la corrección del trabajo práctico número 3. En este trabajo práctico nos concentramos en el estudio de los triángulos, de las propiedades que cumplen tanto sus lados como sus ángulos. Vamos con el punto 1. Dice, en todos los casos, justificar las respuestas e indicar en el libro la página en la que se encuentra la teoría relacionada. Dice el libro porque podemos hablar o podemos encontrar en Repeto 1 o en Repeto 2, así que habrá que buscar. Hay temas que están en los dos libros, pero tratados con distinta profundidad, así que recomiendo buscar en los dos textos. Bien, en este primer caso habla de un triángulo ABC, nos da un ángulo interior de 48 grados y otro ángulo interior de 100 grados. Nos pide en el punto 1 calcular el otro ángulo interior. Bueno, vamos a ver una de las resoluciones que ustedes comparten en el foro. En este caso está muy clara la resolución. Utiliza una propiedad de los ángulos interiores de un triángulo que dice que la suma de los ángulos interiores es 180 grados. Acá hay un pequeño error de notación. Los ángulos, no es correcto en este caso hablar de ángulo A, ángulo B y ángulo C. Tendríamos que hablar, según la representación gráfica hecha, de ángulo alfa, ángulo beta y ángulo gamma, ¿sí? Tratar de evitar esto de nombrar los ángulos según los vértices. Es cierto que en el libro está así, pero es un error de notación. Todos los libros, todo lo que uno lee en los libros no siempre es correcto, así que nosotros lo vamos corrigiendo a medida que desarrollamos los trabajos. Esta propiedad se cumple en todos los triángulos, no importa el tipo de triángulo del que se trate. Es una propiedad de un teorema muy importante que cuando nosotros regresemos a las cursadas presenciales vamos a demostrar. Acá lo que se hizo fue el despeje, luego si continuamos en esta parte de la resolución, hizo una sustitución de la medida de los ángulos, 100 grados y 48 grados. Esto me da 148 grados, 180 menos 148 grados da 32 grados, que es la medida del ángulo faltante. Dice que puso acá, en todo triángulo un ángulo es igual a 180 grados menos la suma de los otros dos. Bueno, eso es un corolario del teorema que enuncié al principio. Un corolario es una consecuencia, un teorema derivado del teorema original. Bueno, la persona, no recuerdo quién lo resolvió, está enunciando en forma coloquial esta propiedad que está simbolizada acá, ¿sí? Este es el teorema original y este es el corolario. Bien, está perfecto. Hace la representación gráfica a modo de esquema, está bien. Nada que decir al respecto. Bien, muy bien. Si pasamos a la resolución siguiente, en este punto 1.1 también está bien la resolución. Aclara la propiedad que utiliza, dice la suma de los ángulos interiores da 180. Bueno, ahí una cuestión para revisar. 180. ¿180 qué? ¿180 minutos? ¿180 segundos? ¿180 qué? 180 grados, ¿sí? No olvidarse de la unidad de medida, no es un detalle menor. No es lo mismo 180 minutos que 180 grados. Luego explica y dice, bueno, si tenemos un ángulo A de 48 grados y un ángulo beta de 100 grados. Bueno, acá también otra cuestión para corregir la notación. Si uno de los ángulos está siendo nombrado correctamente con una letra griega, el otro también
tiene que ser nombrado con una letra griega. Uno no tiene que combinar las notaciones, tiene que definir una posición para nombrarla. Luego dice gamma igual 32 grados. Hace la cuenta acá, falta el signo más, en signo vertical, en forma vertical, perdón, y pone la respuesta. Perfecto, infaltable para un problema. Aquí lo que faltaría es la representación simbólica de esta propiedad que se enuncia en un principio. Y yo les decía que traten de justificar lo que van haciendo. La cuenta, el cálculo, no es una justificación. El trabajo algebraico sí. Acá se podría haber puesto alfa más beta más gamma igual a 180 grados. Todos son ángulos, así que lo simbolizo, igual a 180 grados, y luego relatar el proceso de resolución a través de una expresión algebraica. El álgebra tiene eso, la posibilidad de mostrar los procesos que uno va realizando. En este caso el ángulo que calculó es gamma, así que cuento a través de una expresión algebraica qué es lo que voy a hacer. Para hallar gamma voy a hacer 180 grados, 180 grados menos la suma de alfa y beta. ¿Sí? Sé esto o me doy cuenta de esto porque miro la cuenta que hizo. Ahí está. ¿Ven? Esa sería la justificación. ¿De acuerdo? Pero bien la resolución, la idea está, así que bien. Pasemos al punto siguiente. En el punto 1.2, vamos a checar un poquito. ¿Qué nos está pidiendo? A ver, recordemos. Punto 1.2. Calcular los tres ángulos exteriores del triángulo. Bueno, los ángulos interiores de un triángulo, dijimos, suman 180 grados. Hay una relación entre cada uno de los ángulos interiores de un triángulo y el ángulo exterior. Recordemos que el ángulo exterior de un triángulo se obtiene o está formado, determinado por uno de los lados en un vértice y la prolongación del otro en el mismo vértice. Prolongo. Este es un ángulo exterior, que voy a nombrar también con una letra griega. El otro ángulo exterior va a estar determinado por este lado, ¿sí? Y en este vértice, en este vértice, la prolongación del otro. Este. Ahí está. Y acá lo marcó. Está perfecto. Luego, en este vértice, el ángulo exterior va a estar formado por este lado y la prolongación del otro lado, que es este, en ese mismo vértice. Acá. ¿Sí? Y ahí marcó el ángulo. Está perfecto. Hizo un esquema, una representación para poderse orientar. Uno claramente se da cuenta, si mira la representación, que un ángulo interior es adyacente al ángulo exterior que le corresponde. Esto es, que son consecutivos y suplementarios. Consecutivos y suplementarios. Bien. También otra, si uno no necesita tener la imagen para saber esto, porque por definición del ángulo exterior ya se deduce que es un ángulo adyacente al ángulo interior que concurre en el mismo vértice. Pero acá veamos qué es lo que escribió. Dice beta más gamma. Miren acá, ¿qué escribió? Igual a omega.
beta, gamma está acá y omega está acá. Es este ángulo de acá. ¿Qué propiedad está aplicando allí? Bueno, hay una propiedad que dice que todo ángulo exterior es igual a la suma de los ángulos interiores no adyacentes. Todo ángulo exterior es igual a la suma de los ángulos interiores no adyacentes. Alfa es el ángulo interior adyacente a omega. Quiere decir que omega es igual a la suma de estos otros dos ángulos interiores. ¿Sí? Este ángulo exterior va a ser igual a la suma de estos dos interiores. Y este ángulo exterior va a ser igual a la suma de estos dos exteriores. Así que lo único que quedó después por hacer fue reemplazar por cada uno de los valores y hacer las cuentas. Nada más, sumar. ¿Cómo sé que esto está bien? ¿Cómo sé que esto está bien? Bueno, porque hay una propiedad que cumplen los ángulos exteriores de un triángulo. La suma de los ángulos exteriores de un triángulo es igual a 360 grados. A ver, 148 más 132, ¿cuánto suma? Son 248, 250 y 30, 280. 280 grados más 80 grados nos da 360 grados. O sea que efectivamente es correcta la resolución realizada. Bien, pasemos al punto 1.3. Está algo borroso, pero igual se entiende. Dice sin graficar. Bueno, ahí ya me parece había el gráfico, había un gráfico, pero bueno, vamos a dejarlo pasar. Dice sin graficar, clasificar el triángulo según sus lados y ángulos. Bueno, ¿cómo puedo hacer para clasificar un triángulo según sus lados si no sé cuánto miden los lados? ¿Cómo puedo hacer para clasificar el triángulo según sus ángulos sin tener la representación gráfica? Bueno, nosotros los ángulos interiores de este triángulo ya los tenemos, los calculamos en el punto 1. Uno de los ángulos mide 100 grados, otro mide 48 grados y el tercer ángulo mide 32 grados. Hay un ángulo interior que es obtuso, por lo tanto, el triángulo es obtusángulo. Ahora bien, ¿cómo puedo clasificarlo según los lados? Hay una propiedad que dice que a mayor ángulo se opone mayor lado. En todo triángulo, a mayor ángulo se opone mayor lado. Quiere decir que al ángulo beta se va a oponer el mayor lado. En medida va a seguir el lado que se opone al ángulo de 48 grados y luego el lado de menor medida va a ser el que se opone al ángulo gamma. Bien, no me interesa en este caso saber cuánto miden los lados, porque es suficiente ver que si los ángulos interiores son diferentes, los lados van a ser diferentes. Por lo tanto, se trata de un triángulo escaleno. Veamos en la resolución. Acá pusieron, se trata de un triángulo escaleno, efectivamente, ya que sus lados son desiguales. Bien, perfecto. El tema es ¿por qué son desiguales? Son desiguales porque se oponen a ángulos de